Bienvenidos chicos a este nuevo video, ¿no? En este caso tratando de ir repasando lo que son los factores productivos, recordando la importancia de lo que es la producción, ya que como hemos visto en las clases anteriores, la producción constituye la fase que es la base de todo proceso económico, en donde se le da valor agregado a los bienes. Y por lo tanto, si es la base, hablamos de la primera fase del proceso económico. Pero para poder entender la producción y en este caso que constituye también una transformación, hay que hablar de cada uno de los factores productivos. Bueno, ya hemos venido hablando de cada uno, así que lo que hoy vamos a hacer es de alguna manera hacer un repaso general de los factores productivos que hemos visto hasta hoy. Comenzando primero con la definición de los factores productivos, ya que los factores productivos son todos aquellos elementos que están involucrados en la producción. Son muy importantes. Miren, inicialmente la producción solamente se constituye en base al factor naturaleza y trabajo, ya que estos factores se decía que eran factores básicos, es más, son originarios. Porque si ustedes recuerdan las primeras formas de producción que el hombre pudo haber realizado, ¿no?, en su evolución y su camino a poder llegar al hombre que obviamente somos en la actualidad, pues podemos entender ejemplo como actividades económicas básicas, de repente pues la agricultura, en la que simplemente el hombre tenía contacto con la naturaleza solamente, ¿no? La ganadería también, de frente con la naturaleza, la pesca. Pero también hay que ir entendiendo que poco a poco el hombre ya ha ido incorporando maquinaria, ¿no?, a esto, máquinas, herramientas, ¿no? Ejemplo, si antes solamente el hombre pues de repente recolectaba una manzana, pues de repente vio que había una manzana que no podía alcanzar, entonces el hombre en su ingenio fabricó un gancho y con el gancho pudo alcanzar esto, ¿no? O de repente se trepaba a los árboles y se dio cuenta que se podía caer, entonces de repente incorporó una soga o tejió una soga, qué sé yo, ¿no? Entonces poco a poco el hombre ha ido evolucionando, ha ido incorporando artefactos, ¿no?, para cazar, lanzas, ¿no? Ojo, no estamos hablando de maquinaria tecnológica como hoy conocemos, sino estamos hablando de herramientas básicas, ¿no?, que inicialmente se utilizaban para poder realizar sus actividades básicas. Por eso podemos decir que los tres factores productivos son también denominados factores clásicos. Entonces tenemos una clasificación de alguna manera. Ya habíamos dicho que el factor naturaleza era el factor pasivo, estático, ¿no? Luego habíamos dicho que el factor trabajo era el factor activo, ¿no?, o dinámico. Ahora el factor capital es el factor derivado, ya que el factor trabajo toma el factor naturaleza y lo hace útil. Recordemos que el factor naturaleza depende del trabajo, es decir, de la mano de obra del hombre, y como resultado nos da el factor capital, que le hemos dicho que es el factor derivado. Finalmente el factor empresa es el factor integrador, ya que tiene como finalidad hacer que los tres primeros trabajen en forma conjunta y ordenada, y el factor estado, que se encarga de regular la actividad productiva, regular para que no ponga en riesgo de ninguna manera en este caso el bienestar de las personas, ni siquiera la salud. Entonces comencemos a hablar en este caso de la naturaleza. Recordemos que tiene tres elementos, que la naturaleza es todo lo que en este caso es todo lo que rodea al hombre, ¿no? Ojo, que el hombre no ha creado, pero que sin embargo lo utiliza para poder producir. Podemos decir de la naturaleza que es el factor pasivo, que tiene tres elementos, que eran el medio geográfico, ¿no? Es el medio geográfico, tiene las materias primas y las fuerzas motrices, constituyendo el medio geográfico como todo lo que nos rodea, ¿sí?, y incluido el territorio y el clima, ¿no? El territorio y el clima. Y también mencionábamos de que el territorio y clima son elementos muy importantes a la hora de desarrollar actividades primarias, ¿no? Ejemplo, la agricultura, la pesca, la ganadería, minería, silvicultura o la tala. Entonces son actividades que dependen mucho, en este caso, del medio geográfico. Luego pasemos a hablar de las llamadas materias primas. Para hablar de las materias primas, mencionamos que las materias primas pueden ser de tres formas, ¿no? Materias primas pueden ser de origen animal, vegetal y mineral. Recordemos también que las materias primas son los recursos apenas extraídos, ¿no? Son los recursos apenas extraídos de la naturaleza, ¿no? El hombre apenas los extrae, eso se llama materia prima. En este caso la materia prima puede ser de origen animal, vegetal y mineral.
Ejemplo de materia prima de origen animal, pues tenemos las carnes, los cueros, los huevos, la leche, ¿no? Ese es de origen animal. De origen vegetal, pues de origen vegetal tendremos para este caso de repente frutas, verduras, papel, madera, cacao, caucho, entre otros. Cuando hablamos de origen mineral, hablaríamos en este caso de la plata, el oro, el cobre, ¿no? Minerales en general, la sal, incluso el petróleo, que ojo con el petróleo, es dato muy importante, pregunta examen de admisión. El petróleo es el único recurso, el único bien que es capaz de afectar a los demás. ¿A qué me refiero? Que si es que observamos un aumento en el precio del petróleo, esto podría traducirse en un aumento en los precios de todos los bienes. ¿Me entienden? ¿Por qué? Profesor, ¿y por qué el petróleo? Porque el petróleo, ¿no? Es, en este caso, del petróleo salen los combustibles, y los combustibles son los que ayudan a poder colaborar con la segunda fase que hemos dicho, la circulación. Pero todavía estamos hablando obviamente de la producción, pero es importante que les mencione esto porque ha venido en pregunta de examen de admisión. Muy bien, luego tenemos las fuerzas motrices, y las fuerzas motrices constituyen las formas de energía que el hombre ha ido utilizando o que ha ido descubriendo para poder producir. Recordemos que la primera forma de energía que utilizó el hombre era su propia fuerza, ¿no? Fuerza que fue descubriendo debido a que inicialmente el hombre era recolector, para luego aprender a utilizar la fuerza de los animales, como en este caso son como bestias de carga, como que utilizan su fuerza para poder generar, ejemplo, el arado o el funcionamiento del trapiche, que en un video pasado les mencioné la producción del azúcar. Entonces ahí, si ustedes recuerdan, incluso en la explicación que hemos tenido en las interacciones, también les hice ver este tema. Luego viene la fuerza de la naturaleza, ¿no? La forma de energía que el hombre aprendió a utilizar, como son la energía eólica, la energía hidráulica, la energía fotovoltaica o la famosa, bueno, que nosotros siempre le decimos energía solar. Luego viene la energía transformadora, que es la eléctrica, ¿no? Y finalmente la energía espacial, ¿no? En cuanto al trabajo, podemos mencionar que la actividad consciente que realiza el hombre con la finalidad de producir bienes y servicios. Hay que mencionar cuáles son sus características. En primer lugar, que el trabajo es penoso, ya que demanda esfuerzo, sacrificio y a veces es mal remunerado. Luego hay que continuar mencionando que implica esfuerzo. Este puede ser de orden físico o mental. Luego tenemos que hablar que el trabajo tiene un fin económico, dado que en este caso las personas que trabajan en la producción de bienes y servicios lo hacen también para poder cubrir sus necesidades. Luego decimos que el trabajo es una actividad consciente, ya que el individuo tiene que estar preparado, conocer lo que va a desarrollar. Finalmente, el trabajo dignifica al hombre. ¿Por qué? Porque este vive su trabajo y por lo tanto es merecedor de la estimación y respeto. Y hay que recordar que todo trabajo es digno. Ahora, hablando un poco del capital, pues podemos decir que el capital es un factor derivado, que en este caso puede ser de dos tipos. Puede ser capital productivo o capital lucrativo. Entendiendo que el capital productivo, como su mismo nombre lo dice, es aquel capital que sirve para producir bienes y servicios, teniendo como referencia a dos tipos de capital productivo como su clasificación. En este caso tenemos capital productivo fijo, ¿no? Y se denomina fijo debido a que en este caso durante el proceso productivo no cambiaría, sino que seguiría siendo de la misma forma. Es más, el capital fijo durante el proceso productivo, como ya había dicho, no cambia, y es más, fue fabricado, fue producido este capital fijo para producir a su vez otros bienes. Ejemplo, las herramientas, maquinarias y demás. Luego tenemos el capital circulante, que constituyen ya en este caso las materias primas con un pequeño proceso productivo, ¿no? Como segunda fase, que es el insumo. Los insumos, ejemplo, si voy a cocinar, pues serán los ingredientes de la comida, porque ojo, cocinar también es un proceso productivo, ¿no? En una construcción, pues serían en este caso todos los materiales, ¿no? Y la mano de obra incluso se constituye, incluso el dinero para poder pagar todos estos elementos antes mencionados son capital circulante. Luego tenemos el capital, en este caso lucrativo,
que aquí sí tenemos que detenernos un poco para poder hablar de este capital, ya que es un capital que suele confundir mucho a los alumnos, y es que el capital lucrativo es aquel capital que genera ingresos no a partir de una producción, es decir, de una utilización propia de un bien para poder generar y de esa manera generar dinero, sino al alquilar le estamos dando la oportunidad que otro produzca con nuestros bienes, ¿no? Se lo estamos alquilando porque el alquiler es una cesión de mi propiedad hacia otra persona para que esta persona a su vez la utilice y pueda generarse un ingreso, y del ingreso que él genera me tenga que pagar a mí algo, porque gracias a mí él pudo producir. Ejemplo, si yo tengo 10 máquinas de coser y solamente utilizo, ejemplo, 3 porque el tema de la pandemia ya no puedo seguir produciendo ropa, sino me estoy dedicando a producir mascarillas, entonces solamente utilizo 3. Tengo 7 máquinas ahí que se oxidan. De repente viene una persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Alquílame 3, y viene otro y me dice, alquílame 4 máquinas, que yo también quiero hacer mascarillas. Perfecto, entonces como yo estoy alquilándolas, el pago que voy a recibir por esta cesión de mi propiedad, o sea, por ese alquiler, se va a denominar renta. ¿Sí? Ojo, no solamente alquiler de maquinaria, sino también puede ser alquiler de repente un edificio, ¿no? En este caso de un departamento, una casa, cualquier tipo de propiedad, ¿no? O predio. También puede constituir de repente colocar un depósito en un banco. ¿Por qué? Tú eres profesor, ¿y por qué? Porque, a ver, cuando yo deposito el dinero en un banco, el banco no guarda el dinero y me espera a que yo lo retire, y por eso me va a pagar. Lo que hace el banco es tomar ese dinero y volverlo a prestar a su vez a otras personas. ¿Para qué? Para que a estas personas espera que le devuelvan su dinero, les cobra un interés a ellos con nuestra plata, y por eso es que a nosotros nos tienen que pagar un interés, ¿sí? En otras palabras, el banco utiliza nuestro dinero para prestarlo a su vez, lo trabaja y nos va a generar un interés. Obviamente que el interés será mayor en la medida que pueda tener el banco más seguridad que puede contar con nuestro dinero, y también el tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante. No es lo mismo guardar un dinero por unos días que guardar un dinero por un año o 2 años. Obviamente el interés va a ser mucho mayor, y este interés que estoy mencionando constituiría la renta de la que estoy hablando. Ahora, eso en cuanto a depositar el dinero en un banco. Otra forma podría ser, en este caso, la generación de una empresa, ¿no? Claro, si yo coloco una empresa o un negocio, pues lo que yo espero es obtener una rentabilidad de este negocio. Entonces, por eso que el capital lucrativo se divide en 4: capital inicial, capital suscrito, capital ficticio y capital líquido. El capital inicial, en este caso, es todo aquel capital o toda forma de ingreso que me va a permitir iniciar mi negocio. Puede ser dinero, pueden ser bienes. Cuando son bienes, estos a su vez tienen que tasarse, es decir, calcular el valor aproximado de la persona que está cediendo estos bienes, ¿no? Para que formen parte del capital inicial de la empresa. Pero esto sería informal, este negocio sería informal si no tendríamos un documento que acredite la propiedad y, es más, el aporte que estamos realizando. Porque imagínense que nosotros realicemos un aporte y al final, a la hora de formalizar la empresa, no estemos tomados en cuenta. Entonces seríamos víctima en este caso, de una estafa, ¿no? Entonces por eso es importante que es más, antes de iniciar el negocio se logre formalizar el negocio a través de un notario, ¿no? Aunque hoy hay muchos medios, ¿no? Hay muchos medios. El Ministerio de la Producción ofrece la asesoría. El Ministerio de Trabajo también ofrece la asesoría debida para poder formalizar el negocio, ¿no? Y en este caso, en todos los casos, se necesita de llenar una minuta. Una minuta es un documento de constitución de la empresa, es como una partida de nacimiento del negocio, ¿no? En el que vamos a colocar los nombres de los dueños, los aportes que están realizando cada uno, y obviamente establecer reglas y normas. En este caso, quién es el gerente, quién es el responsable legal, cuáles son las normas y procedimientos, ¿no? Y estatutos que se les denomina internos de la empresa, la firma
¿no? Incluidas también los esposos, porque también hemos dicho que los esposos también forman parte de la sociedad, ya que ellos forman parte a su vez de una sociedad denominada la sociedad conyugal, ¿no? Entonces eso estaría constituyendo el capital suscrito. O sea, el capital suscrito sería, en este caso, todo aquel capital que se establece en la minuta, una vez formalizado. Ojo, esta minuta es llevada a registros públicos, y una vez que está en registros públicos ya podemos obtener, en este caso, la verificación y la legalidad y la formalidad del mismo negocio. Luego vemos el capital ficticio, que es también denominado el capital contable, que es cuando el capital la empresa ya entra en funcionamiento, ¿no? Y por lo tanto empieza a registrar tanto ingresos como salidas de dinero. Pero ese registro, para que exista una prueba de que hay un movimiento de dinero, tanto entrada o de salida del dinero, tenemos que entregar comprobantes de pago, ¿no? Comprobantes que a mí me puedan servir de aval, ¿no? De garantía de que estoy recibiendo un ingreso y también de salida del dinero. Y esta documentación se va a manos del contador, y el contador es el que registra esto en los famosos documentos contables, ¿no? Puede ser un balance general, un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Un libro diario, que es lo más básico, ¿no? Y en este caso, registrar todo eso, ¿no? Y presentarlo como evidencia contable. Y eso constituye a su vez el capital, que vamos a denominarle ficticio, ¿no? Ficticio, ¿por qué? Porque en este caso no vemos el dinero, pero sí hay comprobantes, o sea, documentos que comprueban la actividad económica a la cual estamos desarrollando. Y finalmente, el capital líquido, que es cuando ya analizamos las ganancias de la empresa. Finalmente vamos a ir hablando de la empresa, que es el factor integrador, que es el factor que hace trabajar a los primeros factores productivos en su conjunto, ¿no? Y que nos van a ayudar, y que obviamente organiza la actividad productiva, y que tiene pues 3 características, ¿no? Las cuales son: lucrativa, porque una empresa busca ganar dinero; mercantil, porque produce bienes y servicios; y finalmente la empresa es responsable, porque tiene un grado de compromiso con la sociedad. Entonces, hasta ahí vamos haciendo nuestro pequeño repaso. Ya saben que cualquier duda o consulta me pueden escribir a eabat@colegioseltriunfo.edu.p, y estamos siempre a su disposición, ahora también con la plataforma virtual. Pues ha sido un gusto haber compartido un tiempo con ustedes. Pues un fuerte abrazo, bendiciones para sus familias, que estén bien, hasta luego.